Para platicar justamente sobre este tema, ya tenemos en la línea telefónica a Guadalupe Correa, académica e investigadora, a quien le doy las gracias por aceptarnos como siempre estas entrevistas. Guadalupe, muy buenos días. Muy buenos días, Elena. Un placer estar contigo esta mañana. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar hablarnos sobre el tema de la reforma eléctrica. Sabemos que es un tema trascendental por todos estos puntos que toca y tú justamente escribes y estudias, investigas mucho sobre el tema y pues hace poco escribiste un artículo, Cabilderos contra la reforma al sector eléctrico en México, Estado y soberanía. Sin embargo, es un trabajo en el que hemos visto que ya llevas pues bastante tiempo trabajando. Sí, definitivamente es un momento crucial, el tema es crucial, sí, es trascendental y es muy preocupante, muy preocupante. El día, a principios de este año, en los foros de Parlamento Abierto, derivado de investigaciones, de análisis de redes, de participación activa en las redes sociales y entendiendo cómo funcionan los mensajes, la comunicación con relación a la reforma al sector eléctrico desde que la mandó el Ejecutivo a finales de año, pero también considerando la ley de la industria eléctrica. Pues también está la parte del litio y el litio, pues Sonora es un estado estratégico en esta materia, el denominado oro blanco del siglo XXI. Guadalupe, te escuchamos. Sí, de nuevo, disculpen, estoy pues muy preocupada y bueno, lo que quise decir es que llevo ya varios meses estudiando este tema. El día de ayer pues nos dimos cuenta de la presencia de uno de los cabilderos. De hecho, fue una de las personas que habló en mi propio panel el día de que presentamos en la reforma en el foro de Parlamento Abierto. Y aquí vemos pues la gran La perdimos, no, y es que bueno, ahorita pues la comunicación se está perdiendo mucho, posiblemente pues ya no nos podamos contactar con ella, pero es pues muy relevante lo que nos estaba compartiendo Guadalupe Correa hace un momento, esta cuestión de los cabilderos que se han visto ahí en Cámara de Diputados. Ayer justamente circulaba a través de redes sociales una fotografía que pues se ve claramente cómo una persona se está acercando a ciertos diputados. Esto pues ¿para qué, no? Para tratar de coartar la libertad de expresión, para tratar de coartar pues que se tome esta decisión tan importante para las mexicanas, para los mexicanos. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede. El presidente por lo pronto pues habló de un plan B el pasado lunes, donde hablaba de que si no se aprueba esa reforma eléctrica se va a seguir trabajando por la defensa del litio, pero ahora enfocado más a hacer modificaciones a la ley de minería, y ahí no se necesitan los votos como para hacer una reforma constitucional como lo es la de la reforma eléctrica. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. En más información, fíjese que los planteles educativos son espacios seguros. Bueno, parece que sí pudimos tener nuevamente comunicación. Ahorita estoy esperando a que mi compañera Alejandra Almada me informe si pudimos. Tenemos conexión exitosa. Guadalupe, nuevamente. Muy buenos días. Sí, buenos días. Ahora hablé yo para ver si podemos continuar la comunicación. Bueno, esto me parece de una gran preocupación, el tema del cabildeo y del lobby energético. ¿Qué es un lobby? Es un grupo de interés. Y entonces escribo sobre las relaciones que existen alrededor de este lobby y cómo opera este lobby a través de consultoría, de lo que se llaman think tanks, que son una especie de consultoría política, obviamente financiada por grandes hombres del dinero, y además también gobiernos extranjeros. Hablé de México Evalúa y de INCO, que en sus diversos estudios pues siempre tienen análisis en contra de la reforma, por ejemplo, al sector eléctrico, y siempre en realidad siempre promoviendo los intereses de particulares, los intereses del gran capital, los intereses de un modelo que se basa en la gestoría del sector privado, porque obviamente pues tienen detrás apoyos importantes de empresas y de gobiernos. Estoy pensando en México Evalúa, en INCO, y de cómo las empresas se vinculan con periodistas mexicanos, y además de todo, la existencia de aquellos consultores que usaron la puerta revolvente
que trabajaron en el sector público, y en el sector público pues tuvieron acceso a una relación directa con las compañías, de alguna forma aprobaron o participaron en procesos de legislación o de pues de concesiones a las empresas, donde ellas se beneficiaron y finalmente terminan en una figura de consultoría, como consultores, con sus empresas privadas, pues realmente trabajando de alguna forma o teniendo clientes que conocieron quizás en su papel como servidores públicos, ¿no? Este es el caso de muchos de los que yo llamo cabilderos informales, lobistas informales, que no tienen una credencial, no operan formalmente, o no se dicen lobistas, pero sí operan informalmente y directamente como estos intermediarios entre el grupo de interés, en este caso el sector de la energía eléctrica, las empresas del sector eléctrico y la autoridad pública. En este momento que se está discutiendo una reforma que los congresistas, que los legisladores mexicanos están discutiendo esta propuesta de ley tan importante, pues estos representantes del grupo de interés, de una u otra manera, ya sea en los medios de comunicación, ya sea como consultores, que también tienen mucha voz en los diferentes medios importantes de televisión, de medios, de redes sociales. Investigué cómo funcionan, quiénes son, nombre y apellido, a qué intereses responden, también la vinculación del sector empresarial mexicano, por ejemplo, del señor X González Laporte, que tiene también, pues que ha brindado donaciones a think tanks extranjeros. También les recomiendo un artículo muy importante que aparece esta semana, el fin de semana, en la revista Jacobin Magazine, donde se dice lo mismo, donde se presenta cómo funcionan las puertas giratorias, cómo personajes como Claudio X González tiene una participación muy importante en think tanks estadounidenses, como el Centro de los Estados Unidos y México, y es miembro del comité asesor, miembro vitalicio del comité asesor, y bueno, en ese lugar se han dado muchos eventos para apoyar en primer lugar la reforma del 2013, y ahora se habla mal de la reforma al sector eléctrico, ¿no? Esta vinculación que existe entre los grandes empresarios mexicanos y las grandes compañías extranjeras. ¿Por qué? Porque siempre existen estos fondos de inversión donde los grandes empresarios del mundo tienen sus inversiones, ¿no? Sabemos que mucho del sector eléctrico, por ejemplo, una de las grandes empresas que tiene muchos intereses aquí en México es Iberdrola, y no es simplemente una empresa nada más española, ¿no? Sino una gran parte de esta empresa, sus dueños son los grandes fondos de inversión, BlackRock y The Vanguard Group. ¿Y quiénes son los dueños? ¿Quiénes tienen su dinero ahí? Y por eso estos grandes conglomerados de empresarios, estos empresarios, pues obviamente ponen sus recursos, o pensaríamos que ponen sus recursos, para que sus intereses no sean afectados de alguna forma, o de cualquier forma. Siempre hay una colaboración, una cooperación entre los grandes hombres del dinero, ¿no? Y vemos, por ejemplo, pues todo este esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo muy concertado, muy bien coordinado entre medios de comunicación, aparentes consultores, periodistas independientes y también empresarios, para que una reforma que va a ser buena para el país, en el marco de un contexto y de una reforma que se aprobó en 2013 para beneficiar al sector privado, internacional y nacional, pues en este momento ellos no quieren que esto suceda, y de eso se trata el escrito. Se habla de todo el desarrollo de esta labor de cabildeo de lobby, de quienes trabajan para el sector. Y qué interesante. Y qué interesante, Guadalupe, cuestionarnos estos temas, preguntarnos quién está detrás, a qué intereses responden, qué están tratando de hacer para que esta reforma no se apruebe, porque finalmente también, y algo que a mí me parece muy interesante de esta reforma, es ver o poner al sector eléctrico como un derecho y no como un negocio, porque ahorita la perspectiva que se tiene es que sea negocio para algunos, y sabemos que hay intereses, pues, muy poderosos detrás, y puede ser en tanto el poder económico así como el poder político. Exactamente. Es muy importante porque los argumentos de la oposición, los argumentos
bueno, obviamente de estos legisladores, ¿no? Que representan intereses privados, porque al parecer sus argumentos nada Sí, más van no es con el pueblo. en el sentido. Exactamente, ellos reconocen la cuestión de la competencia en la discusión de la Suprema Corte con respecto a la ley de la industria eléctrica. Ellos, los jueces, pues manifestaron la controversia que presentan los senadores de oposición, que tiene que ver supuestamente con la protección ambiental, que también responde a un modelo planteado por las élites de una transición hacia energías renovables, hacia dos tipos de energías renovables que obviamente van a producir los países desarrollados y que se la van a vender a los países en desarrollo, que además les van a vender las energías no renovables a precios muy bajos, ¿no? En realidad es todo un modelo que va a beneficiar al gran sector energético internacional y además a los países más ricos. Y por el otro lado, la cuestión de la competencia, cuando en realidad la electricidad, el derecho a la electricidad es un derecho humano, particularmente en el contexto en el cual vivimos ahora, donde obviamente los precios del gas natural, los precios de electricidad en su conjunto, debido al conflicto armado que existe en Ucrania, la guerra en Ucrania, que también tiene efectos potenciales en toda la región de Eurasia, pues obviamente pues ha derivado en una gran fluctuación de precios, y mucho antes también antes estábamos viendo estos precios tan altos en España, ¿no? Que respondían a una estructura de mercado pues realmente similar a lo que se aprobó en 2013, ¿no? A la rectoría de las empresas privadas sobre el sector eléctrico, cuando el derecho a la electricidad es un derecho humano. Es muy importante. También la cuestión del litio es muy importante. No necesariamente todo el tiempo se discute, pero es algo que tenemos que discutir en estos días, y se tiene que discutir porque es muy delicado. Totalmente de acuerdo. Guadalupe Correa, muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando. Si ustedes quieren leer su artículo, se titula Cabilderos contra la reforma al sector eléctrico en México, Estado y soberanía. Guadalupe Correa, muchísimas gracias y desearte que tengas un excelente día. Muchas gracias, Elena, por la oportunidad, y que tengas un excelente día. Gracias, son las 8 de la mañana en punto. Vamos a una breve pausa y volvemos.